¿Qué es Macabilandia? Es un campamento, claro, un lugar perdido en el medio de la sierra cordobesa, 12 cabañas, un comedor, 2 arcos de fútbol, un barranco, un puñado de piletas de agua, 3 piedras con forma de sapo y unas empanadas riquísimas. ¿Pero qué es Macabilandia? ¿Qué es? ¿Por qué significa tanto para nosotros? ¿Por qué pasan generaciones y se nos sigue poniendo la piel de gallina cuando recordamos nuestra experiencia y nuestra historia ahí? Macabilandia es parte de nuestra usina ideológica. Es el lugar que nos atravesó a todos aquellos que tuvimos la suerte de ir con una magia absolutamente inexplicable. Macabilandia son los amigos, los amores, los padres, los hijos. Macabilandia es una parte central de nuestra educación y nuestras vivencias. Macabilandia es ni más ni menos que el lugar donde fuimos y somos felices. Esto es Y a través de los años, una producción audiovisual de Maccabi, donde además de festejar los 80 años de nuestro campamento, vamos a recorrer su historia, sus protagonistas y su legado. Allá vamos. La fuerza del mañana. Y a través de los años. Aunque resulte increíble, hay familias macabeas que ya tienen 3 generaciones que vivieron y atravesaron Macabilandia. Hoy vamos a charlar con la familia Solotov, que además de ser un apellido ilustre de la historia macabea, tienen la hermosa suerte de que el abuelo, el padre y el hijo hayan ido a Macabilandia en distintos roles. Félix, Roberto, Nico y Brian Solotov. ¿Es el mismo campamento? ¿Qué cambió y qué sigue igual? ¿Las empanadas de perlas son más ricas ahora o antes? 3 generaciones en Macabilandia, bienvenidos. Y a través de los años. Bueno, ¿cómo están? Tenemos la oportunidad de compartir un momento muy especial con una familia patricia de sangre azul, macabea, que tiene la particularidad, y esto hay que lograrlo, no es poco, de que 3 generaciones activamente participan de todas las actividades en realidad del club, pero especialmente el corazón de todos ellos está en Macabilandia. Y desde que empezamos a pensar esta posibilidad de encuentro, todos viajaron a Macabilandia ayer, me parece, y recorrieron los olores, los lugares, las anécdotas, las sensaciones y las distintas vicisitudes que vivió el campamento a lo largo de los años y que lo hizo siempre especial, con cada contexto, con cada desafío y con cada realidad del país, del mundo, de Israel. Pensemos cuántas cosas atraviesan el campamento. Así que yo los invito a Nico, a Roberto, a Félix y a Brian a que empecemos a recuperar algo de esas historias, de lo que vivieron, pero también de lo que escucharon en las sobremesas familiares, en los encuentros. Esas palabras claves que seguramente los llevan a esos lugares, pero los llevan como los Solotov, ¿sí? Que le agrega la particularidad de lo familiar. Ustedes son 4 acá, pero que representan las voces de muchos otros, me imagino, de la familia que recorrió esos lugares, y son lugares a los que siempre vuelven, porque no hay fui por última vez a Macabilandia, siempre estamos pensando en la próxima. Comienzo por antigüedad, cuento cómo llegábamos a Macabilandia. Yo empecé a ir en el año 60, nos reuníamos en Retiro, tomábamos el tren hasta Córdoba, en Córdoba tomábamos el tren Montañés hasta la cumbre, y recién en la cumbre los camiones. Era un viaje hermoso, nada que ver con lo que es ahora. De esa forma llegábamos a Macabilandia. Con los años fue cambiando, en el año 66 ya fui a partir en micro, hasta la cumbre directo, y de ahí en camiones. 67, mi primer campamento, voy en micro, y como nos mandaron un micro chico para la cantidad de acampantes que éramos, terminamos subiendo los bultos, no solo en los buches, sino arriba en los pasillos. Por lo tanto,
hay que imaginarse la situación que caminábamos arriba de los bultos, no ni siquiera en el costado. Sin cinturón de seguridad, por Obviamente no supuesto, y existía bueno, cinturón de seguridad, no existían las cosas que existen hoy, esto está claro. Y si se llegaba a la cumbre, se esperaba el camión y ahí empezaba una de las cosas que yo creo que más impacto, por lo menos a mí me generó en la vida, y es: todos trabajamos y todos hacemos las cosas para todos. Es decir, bajar los bultos de un micro y cargar los bultos arriba del camión era una cosa colectiva. No es que 2 lo hacen y 32 miran. Creo que es una de las primeras pautas que por lo menos a mí me sirvió en la vida. Y esto para mí empieza a marcar una cosa distinta por la edad que tenía en ese momento. Te escuchaba lo de los bultos, creo que es más o menos de lo poco que se mantiene de ir hoy 2025 a Tailandia, bajar los bultos del avión en este caso, llevarlos a las combis, pasarlos a un camión que los sube. Es tarea colectiva, tarea de todos, nadie pregunta si es mío y lo llevo. Pero nada, me acuerdo del relato, la primera vez que me contaron que iban en tren, no lo podía creer. Yo empecé yendo a Tailandia en micro ya, era el turista. Y hoy sigo yendo, por suerte, y vamos en avión. Es una dinámica totalmente distinta a las 30 horas que les toma a ustedes llegar a Tailandia. Nosotros almorzamos ahí el día que vamos y eso es un beneficio. Capaz me dicen, nada, se perdió la magia del micro. Y un poco sí tenía esa magia. Ir todos en un micro o ir todos en tren habrá sido también. Yo fui por primera vez en el año 90 como Janig, en grupo de 8 años. Y como bien hablamos, noté o sufrí o disfruté de grandes cambios que los vivieron mi viejo y mi tío y que se viven ahora y que ni yo los viví. El hecho de los camiones a las combis, de viajar en micro de noche a viajar en micro de día. Varias cuestiones que hacen al campamento, que escucho una campana y escucho otra, y está bueno haber estado en la generación del medio. Esto que decía Roberto, creo que es algo, o quiero creer, que hoy se mantiene en campamento. Él lo nombra con una cadena de bolsos de un micro a un camión o descargar allá, a lo que sería limpieza y tantas cosas que el campamento tiene y que todos las vivimos y creo que se siguen viviendo, que es un lugar donde uno se desconecta. En el año 60, en el año 90 u hoy en el 2025. Creo que eso es un factor común y está bueno. Hoy con tanta pantalla, tanto celular, ahora se deja y pasamos a hacer lo mismo. La misma gente de hoy y de hace 80 años atrás. La idea de lo colectivo, ¿no? Me parece que se recupera el repartir roles, funciones, obligaciones, sin jerarquías, y hacer las cosas que no hacemos en nuestras casas probablemente. Sigue siendo una experiencia con esa dinámica. ¿Qué recuerdan o qué cambios, ¿no? fueron atravesándose con el tema de la comida? Porque la comida es central en un campamento. Bueno, es central siempre, pero cuando uno organiza la dinámica de un campamento hay que darle de comer a tanta gente a la vez. Tiene que haber alguien que centralice esa función. Necesitamos utensilios, necesitamos lavar las cosas que usamos. Esto, ¿cómo se fue viviendo en cada una de las épocas? A ver si lo quieren también recuperar. Bueno, vuelvo al año 60. En esa época en la cocina estaba Oscar, las hijas que ayudaban y Doña Perla. Campamento se dividía en 4 patrullas. Una de las patrullas era cocina. Ese día ayudaban en la cocina, pelar papas, cebollas, cosas así, pero cocinaban únicamente los Valdés. El agua que se tomaba, el agua que se usaba para cocinar, venía todo del barranco. Agua de vertiente que se bajaban 2 personas con una morocha y una jarra. Había un lugar con un cañito que salía agua pura, pura, pura. Se cargaba la morocha, se subía para cocinar, para tomar, para todo. Toda la vajilla de la cocina y de los acampantes se lavaba en el río también. O sea, las cosas han cambiado. ¿Puedo preguntar
¿Qué es una morocha? Eso te iba a decir. Una morocha. No es una mujer con el pelo No, oscuro. no, en absoluto. Bien, Para sí, aclarar, una olla Sí, sí, sí. grande que se utiliza para cocinar. Son las mismas ollas que están hoy en día, pero con otro Hoy en nombre. día Las que utiliza el ejército. sigue las siendo mismas, lo siguen mismo que estando. antes. La diferencia es que antes la llamábamos morocha. Yo agregaría algo más y que tiene que ver con un tema de iluminación de esa época. Porque imagínense que lo que había era sol de noche. Entonces el comedor estaba solamente iluminado con faroles de gas. Y el clima era un clima mucho más intimista. No había tanta iluminación en ese punto. Los que van a Macabilendia entienden que todo lo que está hecho es normal. Están las duchas, están los baños, está la cocina. Pero lo que no se pueden imaginar por ahí, que a lo mejor también vale la pena comentar, es que los primeros baños no estaban donde están hoy. Los primeros baños eran para los hombres la altura de la cabaña 3 aproximadamente, vieja, y el baño de las mujeres detrás de la cabaña 1, y eran pozos construidos con ladrillo y cerrados con cemento, a los cuales había que echarles sacaroína para poder limpiarlos, para desinfectarlos, y después poner papel higiénico y otras cosas como para terminar de limpiarlos y airearlos. Pero también tenían otro nombre, se lo llamaba ir al García. El García era el lugar desde donde vos mirabas el mogote. Entonces imagínense el baño de hombres que tenía una media puerta, uno se sentaba durante el día y enfrente lo que tenía como paisaje era el mogote. Atrás de Cabaña 3, Que hoy vieja. está Cabaña 3 vieja. O sea que los árboles, los pinos altos no estaban como están. Porque No, si no, no podría haber el para mogote. nada. Ni el taller. para nada. Estaba No, y hago ahí. una aclaración, es donde Hoy estaba está el taller. el Por incinerador. eso. Y el de mujeres- El taller ya no está más. No está No, más. no. O Se sea, tiró los de hoy no abajo. saben que está el taller. Y el de mujeres incinerador, se claro. llamaba López, y pese a que casi nadie sabe, yo cuando voy se lo muestro a alguno, la base de ese baño sigue estando en Sigue Macabilandia. Sí, Sí. Están las 3 cabañas viejas, al lado lo que era la enfermería, y si vamos un poquito más a la izquierda, debajo de una gran rama, hay una base de 2 metros por 1 metro, más o menos, todo de ladrillos. Anda a buscarla, eso era la base Sí. del baño de mujeres. Es Quedó, más, quedó la base sola. Quedó la base sola. Claro, está a una altura así del piso y en un lugar que debajo no se de un árbol explica, casi, claro. pero se mantiene. La que más ayudaba en esa época era Chela. Perla aparece después. Estaban todos los hijos, estaba Ahí Martita, está. estaba Alberto, estaba Daniel, estaban todos. eso es dando lo que vueltas. quería comentar. ¿Cómo era la familia? Les pregunto, porque está bueno, porque creo que hoy sigue, Brian, corregime, Moncho, Ramón. Creo que es un personaje Sí. que los chicos quieren mucho en campamento, que ustedes lo conocen. Sí. ¿En qué año apareció? ¿Se Eso acuerdan? no sé, No. yo lo vi cuando volví a campamento después de 23 años de mi último campamento, ya estaba Moncho, Pero pero no no, lo sé en conocías. qué año empezó, lo conocía de nombre. Y respecto de la comida, porque hubo algunos cambios importantes, de mayores cuidados, de mayores reglas, de como que de lavar en el barranco con barro y en un chorrito, ¿qué cosas fueron pasando después? Yo creo que cambió mucho y siguen cambiando mucho los tiempos y la gente. No es lo mismo, ni me quiero imaginar, cuando ellos iban de chicos, sus madres, sus padres los anotaban y que sea lo que Dios quiera, tráiganmelo tal día. Hoy en día lo siento en carne propia porque conozco a los míos, a los pares. Está todo más metido y más preocupado y qué van a hacer y cómo lo van a hacer y qué cuidados hay con esto y de higiene, de seguridad, de cuidados personales. En todo. En ese sentido creo que cambió mucho. Cuando yo iba, por ejemplo, que también lo hablábamos antes, no bajábamos a lavar los platos, pero cada uno llevaba su vajilla y se lavaba sus platos. Después de un tiempo, creo que ya cuando fui a Madrid
a campamento, los platos ya los lavaba todo Pero ¿saben por en la qué? cocina. ¿Saben por qué? Por el Cólera. Por el cólera. Fue el Apareció cambio en el tema, cólera. y entonces tenían que estar, eso yo lo recuerdo también, Claro, había que lavarlo bien. lavarlos bien, entonces la garantía era que sean de loza y no de plástico, porque en el Exactamente. plástico quedaba todo pegado y no todo el mundo lavaba los platos. Hoy son de plástico de vuelta. Ah, son de vuelta de plástico, pero Ya no no hay los cólera. lavan los acampantes. No, yo desde que a mí me tocó ir siempre, la vajilla todo era del lugar de Macabilandia y siempre encontraba los mismos platos, todos de distintos modelos, lo que había. Me tocó pasar de que cocine Perla a que haya un concesionario externo. Fue un cambio bastante rotundo. Siempre, toda mi vida de Janij era Perla y eran las comidas típicas, típico juego también de repechaje, comidas de Perla. Y todos sabíamos todas las comidas y de repente un año el menú cambió bastante. Hoy es un menú, la verdad que es más variado en ese sentido. Si la comida es fideos, el fideo viene también con omelette o cosas así porque es otra cocina. Hay más... ¿Más gourmet? No sé si gourmet, más variedad o hay mucho más chicos que pueden decir no quiero comer esto y tienen más opciones. Claro, los rebusques de los chicos de hoy también cambiaron. O sea, ellos Las le daban exigencias. fideos con fideo y comían fideos. Hoy no quiero y como esto y no... En parte está bien, pero bueno, cambió desde ese lado. ¿Alguna anécdota cortita, en particular, que quieran recuperar, que cada vez que se encuentran con los que la vivieron la vuelven a contar y la vuelven a contar y hasta se le agrega algún detalle y todos la escucharon alguna vez en la mesa, estoy segura? Campamento como Madrid de infantiles, los chicos se lavaban la ropa. Un nene fue a lavar la ropa y las medias, imposible que le queden blancas. Campamento había generalmente un tacho grande con cal, porque se pintaban las canchas y un montón de cosas. El nene fue y pintó sus medias con cal, le quedaron Y blancas. quedaron blancas. Por suerte, es una mala anécdota que quedó como una linda historia de campamento, como Madrid de Edgar, creo, en una actividad. Mi grupo tenía que cumplir una consigna que era estar por 3 segundos todos sin tocar el piso en un arco de fútbol. Eran 24 chicos. Colgados del ¿Cómo arco. se las ingenian? Ellos tenían que resolver 3 segundos, los 24 de alguna manera sin tocar. Resolvieron bien, llevaron bancos del comedor, se agarraron el travesaño, cuando digan a la cuenta de 3, levantamos los pies y estamos todos colgados. Bueno, 1, 2, 3, clac, se partió el travesaño. Por suerte no pasó nada, por eso es una linda anécdota. Al día de hoy el arco sigue así. Nunca lo arreglado. volvieron a enderezar. ¿Ya lo arreglaron? Mucho tiempo Sí, estuvo hace doblado. Pero mucho tiempo estuvo doblado desde esa actividad. Pero es el mismo arco, se nota ahí el arreglo, cómo lo soldaron. Hoy está en lo que es el Campito Nuevo. ¿Por qué no contás el lo del campito campito? es eso. A Yo ver. pensé que Bueno, era- yo me refiero a Campito a el pasto que hay entre las cabañas y el comedor. Después de que en 2012 compren otro terreno, ahora se llama Campito Viejo ese sector. Que no se usa más wow. para jugar al fútbol ahí en el medio. La cancha Claro, la oficial, cancha se mudó. en algún momento la mudaron, no me acuerdo bien en qué año, la mudaron al Campito Nuevo. Están los mismos arcos, el mismo arco ya arreglado y el otro que estaba bien, en la cancha del Campito Nuevo, que es más grande y nada, es la nueva cancha oficial. Primer Macabilandia, colgando la ropa, creo, atrás de las cabañas, estábamos con un amigo, a un amigo se le cae un poco una prenda de ropa al barranco, ahí a 1,5 metros, ponele, y cuando la va a buscar se cae. Entonces me acuerdo de la desesperación de tener que sacarlo, que se estaba cayendo al barranco atrás de las cabañas. Y me acuerdo de esta anécdota el día que volví ya como Madrid, y todo el barranco, todo atrás tenía red, para que no te puedas caer más, y me pareció una muy buena... Solución, no existía Solución. antes. Sí, no, aparte no solo se caían los chicos, se caían las pelotas cuando había cancha ahí. Pero los tiempos cambian. O sea, en mi época, cuando alguien de esta mesa fue como directora mía, no voy a decir quién, pasaban los Madrigimas a evaluar la limpieza y si la ropa no estaba ordenada, Se tiraba. la tiraban Tiraba. al barranco.
O sea, no se caía, la tiraban al En barranco. algún momento eso se cambió rotundamente, Sí, sí, porque sí. era una situación de absoluta violencia. Imagínense ahora que en la reunión de padres uno convoca a los papás y les diga, si los chicos no ordenan las cabañas, les tiramos todo por el barranco, la denuncia llega en menos Sí, de sí, sí, 24 horas. Mi primera anécdota tiene que ver con el primer campamento, 1967, caminata, salimos a la mañana de campamento, con todas las vituallas, parrillas y demás. Llegamos al lugar que es el dique de los Alazanes y a la tarde volvemos. 4 de la tarde salimos de ahí caminando y ni bien empezamos a caminar empieza a bajar la neblina. Seguimos caminando y en un momento dado tenemos que caminar agarrados para no perdernos porque no se veía absolutamente nada. La consigna era que pasábamos una montaña y entrábamos a Macabilandia. Resulta que pasamos esa montaña y Macabilandia no estaba. Nos habíamos perdido en el medio de la sierra. Conclusión, estuvimos caminando 3 horas, nadie sabe en realidad por dónde, hasta que llegamos a una estancia. Cuando llegamos a la estancia, nos cortaron queso que tenían preparado, nos hicieron mate cocido y nos sentamos todos muy juntitos para poder darnos un poco de calor. A partir de ahí encontramos el camino y pudimos volver a Macabilandia. Lo que tenía que ser a las 6 de la tarde terminó siendo a las 11 de la noche. Así que esa fue la primera. Y también, como todas, te marca porque a pesar de todo, todo pasa y finalmente tiene un final feliz. Todo pasa y todo queda, ¿no? Nada pasa y todo queda. Nada pasa y todo queda. Y eso es una cosa que marca también lo que es Macabilandia, las canciones. Hay épocas de mayor cantidad de canciones o mayor producción de canciones y hay canciones que marcan toda una historia y van pasando de generación en generación. Creo que ese es otro de los elementos interesantes que tiene el campamento. Que hoy no es que es algo moderno, hoy es impensado. Una de las primeras actividades que hacíamos al llegar a Macabilandia era los varones subir unos metros al Feldman con un par de cajones vacíos, arrancar la paja, meterla adentro, bajarla. Abajo estaban las mujeres con cotines, que hoy serían la funda de los colchones. En esa época no había colchones. Entonces las mujeres sacaban todo el barro, tiraban la paja dentro de los cotines y los cosían. Y eso pasaba a ser el colchón individual de cada uno. Eso lo sabe muy poca gente porque después sí empezaron a comprar colchones. Después, claro, después somier. Antes que los colchones. ¿Y para qué usaban los cajones? No, Los ahí cajones, te cuento, ahí bueno, te cuento. eso va en el tema, cuando viajábamos en tren, se viajaba una bolsa marinera, se ponía toda la ropa dentro, esa bolsa iba dentro de un cajón de manzana. Eso lo vi de Ángel Klatniev. Claro. El cajón tenía que tener en el medio 2 maderitas con un estante que iba adentro. Cuando llegabas a campamento, sacabas el estante y lo ponía. El cajón era tu armario. Tu armario, claro. En la parte de abajo se doblaba todo arriba la ropa oscura y arriba la ropa blanca. Eso todos los días se sacaba de las carpas, tenías que acomodarlo, también había revisación, te lo tiraban, pero no al barranco, arriba de la cama, está mal hecho, hacelo de nuevo. Perdón, yo dormí en catre. Discúlpame, vos también. Después de los cotines pasamos a los catres Yo hasta en que un campamento después que los madres llegaron a los colchones. no había lugar en las carpas, dormíamos en el piso, en carpas Directamente. experimentales, tengo fotos de eso. Bueno, Todo el campamento durmiendo en el piso los madrillines. que puedan imaginarse que hoy cuando llueve o están en el comedor sin problemas o están adentro de las cabañas. Hoy hay un montón de No, lugares. hoy Está lleno no. de Hoy lugares. tenés el Palacio de la Risa, tenés... ¿A qué voy? No, pero el escuchen. Viejo, Están hoy en, Cabañas están en secas. lugares cerrados. Bueno, imagínense como situación estar adentro de la carpa, que empiece a llover y lo primero que tenés que hacer es subir todas las cosas arriba de tu cama.
no solo la ropa, las zapatillas, sino el cajón, si es que tenías o cualquier otro elemento, porque si llovía mucho, vos veías cómo el agua empezaba a pasar por el medio de la carpa y no había manera de pararlo. Entonces eran las 3 de la mañana y estábamos todos despiertos esperando que termine de llover para que realmente circule el agua. Recién después de eso se hicieron las bases de cemento, Claro. como para tener algo mejor. Pero ahora fue la época de los catres, donde estaban primero los catres y recién Y ahí después también vinieron los primeros colchones. días se hacían canaleta alrededor de la Claro. carpa para que circule el Para que agua. quede ahí. Y los pisos eran de lona. Y después Sí. se hizo los pisos de cemento. Cuando empezaba a llover había que ir a aflojar los vientos. Uno piensa, ¿cómo va a llover y vas a aflojar el viento de la carpa? Para que no Sí. se llene de agua. No, No, porque los vientos eran de soga. La soga se moja y se estira. Si vos ajustabas los vientos, se Se cortaban. cortaba. entonces había que Era al aflojarlos para revés, que había quede que más aflojar flojo. los vientos. Yo tuve la suerte de ir como Janij, como Madrid, como director y después como activista. Y lo que yo siento realmente es que profesionalmente pude cerrar un ciclo, tanto con Maccabi como con Maccabilandia, en el último campamento que me tocó dirigir, porque llegamos a hacer algo sumamente interesante y es 10 días de caminata alrededor del campamento y los últimos 4 días solamente en Maccabilandia. Y en realidad, todos esos Hanijim con los cuales pude disfrutar de esta experiencia no se imaginaban lo que íbamos a hacer, aún a pesar de que trabajamos juntos con ellos y con los padres. Pero cuando tuvimos que bajarnos del micro, bajar las carpas y todos los bultos, y desde la ruta empezar a caminar 3 kilómetros hacia el lugar donde teníamos que iniciar el primer campamento, todos se miraban como diciendo, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Bueno, el final fue apoteótico. Fue en Maccabi, todos cantando y como de costumbre en estas llegadas de campamento que a lo mejor hoy no se da, nadie se quería ir, porque fue muy pero muy fuerte la vivencia de caminar de mañana, de tarde y de noche y haber recorrido aproximadamente, creo que en los 14 días, unos 50 kilómetros con mochilas, haberse cocinado solos, haber armado carpas, haber pasado por inundaciones, estar de un lado del río y nosotros los directores del otro lado y decir, ¿qué hacemos con todos estos? ¿Los dejamos ahí que se mojen o los cruzamos de alguna manera? Recuperar las carpas que estaban todas mojadas y a pesar de todo seguir. Y una de las cosas más interesantes en ese campamento fue haber armado una dirección paralela. Los chicos tenían representación por grupos y tenían representación por el equivalente a patrullas, del cual había hablado Félix, que eran grupos de todos que estaban a cargo de determinadas tareas. Y se hicieron 2 asambleas grandes dirigidas por los chicos, en las cuales los madrijim me preguntaban a mí qué podían decir y yo siempre les decía lo mismo. Pueden decir lo que quieran, pero en el caso de una votación, todos tienen el mismo derecho y todos tienen el equivalente a un voto. Fue un aprendizaje absolutamente enriquecedor para todos y hasta el día de hoy, con esa camada me sigo encontrando y nos acordamos de todos los días todas las cosas que hicimos. En ese campamento nosotros dividimos la comida para llevarnos la comida desde Quimbaletes, no desde Quimbaletes a la escuelita, estábamos desde Maccabilandia al dique de los Alazanes, como para repetir la historia de si me pierdo o no me pierdo. Bueno, se repartió la comida entre todos y todos tenían que llevar naranjas. La idea era que las naranjas llegaran hasta el dique y sirvieran de comida cuando estábamos en el dique. El que no se la comió, la tiró porque le pesaba. Porque pesaba. Directamente. Entonces, como anécdota también nos queda, nos volvimos locos realmente, porque tiraban las naranjas y yo les decía, chicos, ¿qué están haciendo? Por lo menos cómanselas, no las tiren por cualquier lado. Y ahí aprendieron a cocinar arroz también, porque teníamos una morocha y pusieron un paquete de arroz para todos.
y éramos 60. ¿En qué creen que los marcó a ustedes como familia? Haber pasado por la experiencia de los campamentos. ¿Qué? Esto que decían hace un ratito de todos nos hacemos responsables de subir y bajar los bultos, y esto en algo me pegó como persona, fue un valor que yo incorporé y que después, capaz sin darme cuenta, lo apliqué en otro momento de la vida, en otro contexto, en otro trabajo, con otra gente, pero que esto que a veces decimos que somos Madrijim todo el tiempo en cualquier lugar al que vayamos, que Maccabi nos da esas herramientas, ¿no? Y tenemos la posibilidad de la versatilidad, de hablar delante de la gente, de hacernos entender, de poder trabajar en equipo. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. ¿Qué creen que los atravesó a ustedes como grupo familiar y que hay un guiño ahí que todos entienden y que tienen como código común? Bueno, está bueno esto de Maccabilandia, que por suerte en la familia lo vivimos todos. Entonces es cuando yo me tocó vivir mi primer Maccabilandia, me vinieron a buscar acá mis ideas, me vinieron a buscar y todo, y era, ¿y cómo pasaste por primera vez la trepada? ¿Conociste por primera vez todos los lugares? Y era algo que ya está, era parte del clan. Yo había escuchado obviamente mucho antes, había conocido antes y todo. Maccabilandia, me tocó vivir el campamento y era uno más. Es algo que siempre se espera en la familia. Mis papás me decían, bueno, ahora por suerte llegaste a la de 8, vas a poder ir. Es algo que se espera y se sabe, y familiarmente lo vivimos todos y lo seguimos viviendo y nos une en buena parte. Hay una cuestión de sensaciones en todo esto. La primera es una cuestión de piel. Creo que Maccabilandia entra profundamente dentro... Perdón. Se emocionó. Entra dentro de cada uno de nosotros de una manera distinta, pero entra. Hay una cuestión de pasión por lo que se vive. Y creo que este es como el punto diferencial, en realidad, que hace que cuando nos sentamos, hablamos de Maccabilandia y sabemos de qué piedra estamos hablando, sabemos de qué aroma estamos hablando, sabemos, digamos, qué es lo que nuevo que sucedió, qué se puso nuevo, pero que sigue todavía conservando esto que nos entra y que nos apasiona realmente, como a cada uno le puede apasionar otro tipo de cosas, pero que es tan profundo y tan fuerte realmente, que creo que se transmite de todas las maneras posibles. Del relato, del abrazo, de una canción, de una mirada, de un esperar y de un redescubrir. Creo que quienes nos siguieron a Félix y a mí, digamos, hijos y nietos, lo primero que hicieron fue encontrarse con un lugar del cual tenían referencias, pero empezaron a vivirlo a su manera, con sus ojos, con sus cosas, y no me cabe ninguna duda que tendrán algo para transmitir. Yo tuve la suerte en el año 2010 de lograr algo que hasta ahora nadie lo cumplió. El señor que vivía en Estados Unidos y era chiquitito, vino a Buenos Aires de visita y yo tenía un antojo. 3 generaciones arriba del mogote. Lo logramos, tengo la foto, salió una página entera en el Col de Maccabi, todos escribimos algo, y algo que yo comenté era, gracias a mis viejos que eran europeos, entonces en el año 60, mandarme 15 días a los 8 años a un campamento mixto, a quien se lo contabas te trataban de loco, por la cantidad de días, por el lugar, mixto, lejos. Hoy es algo normal. Y bueno, todo eso fue descendiendo. Gracias a Dios, toda la familia, hijos y nietos siguen en Maccabi. Por eso Maccabilandia es Solotov. Se habla de la magia de Maccabilandia. Uh-huh. Generalmente cuando hay grupo de personas, hoy mismo en un asado Maccabi, o en una reunión, o en otro club, y alguien habla de Maccabilandia, generalmente todos los que están al lado, o alguno no está, y quizás lo mira con cara rara, o no entiende. Hay que explicar. Claro, o sea, y es difícil poner en palabras
esa magia que en esta mesa la sabemos porque la vivimos, pero es difícil de transmitir. Y en la familia la tenemos. Lo mamamos desde chicos, desde antes de nacer, desde las ideas. Y cuando sale el tema, cuando se habla de algo, es como que, ¿viste? Cuando te sentís como hicimos, ya que le gustan tanto a mi viejo de estas cosas, de llevarlo de sorpresa con sus hijos y nietos para cuando se cumplían 60 años de su primera vez en Macabilandia y estar un día entero con nietos e hijos, bueno, y todos. Son cosas difíciles de explicar, que se llevan adentro, y es esa magia que hay en Macabilandia es una magia que se vive a nivel familiar. Pero entiendo todo y me parece hermoso esto de vos fuiste, fue tu papá, fue tu abuelo, fue tu bisabuelo. Eso sí lo entienden, eso sí lo valoran y por ahí es gran parte de la magia de Macabilandia que está en las personas que vamos y por eso nos lo hace tan especial Y yo, por lo menos a mí. y yo agregaría algo más. Se puede ir a Macabilandia en cualquier momento, pero el momento del campamento tiene esto de particular, y es la alegría que se vive en ese espacio. Y creo que esto es lo que nos queda realmente como recuerdo, y cuando puedo volver, aún a pesar que solo está atravesado por el silencio y el viento, sigo sintiendo la misma alegría. Me acordé un detalle, quizá como ya fuera de aire por decirlo, generacional. Año 2004, invierno, yo Madrid del curso, el señor director del curso, No, secretario del curso. No me preguntes por qué había señal, pero en sector me acordé por donde está ubicado el baño, el García, atrás de la Cabaña 3, él se me acerca y me dice, llama a tus viejos. ¿Por qué? Llama a tus viejos. Me asusté, o sea, ahí no llamabas, no nada. Creo que él me prestó el teléfono, no sé quién. Era Shabbat. Llamé y me enteré, me contaron que iba a tener un sobrino. ¿Era el primero? Era el primer primero nieto. sobrino, era el hijo mayor de mi hermano. Me enteré antes de ir me emociono como me acuerdo del momento. Estaba parado al costado entre esos árboles y la Cabaña 3 con señal no sé cómo. Me contaron que iba a ser Tenía tío. que ser en Macabilandia. Claro, vas a ser tío, me dijeron. No sabía. Así. Y mis Janijín me estaban esperando en la enfermería que íbamos a hacer Shabbat. O sea, fueron los primeros que se enteraron, que no sé si se podía contar, pero emocionado ahí contándole que iba a ser tío por primera vez. Del que hoy me dijo que iba a llamar, del que me contó por teléfono y el que está ahí sentado. El que está ahí sentado. Así Hermoso. Bueno, Macabilandia los abraza como familia y les otorgó oportunidades de valores, de magia, de sobreentendidos que cuidan, que protegen y que ojalá, bueno, Brian, cuando tengas hijos, ya sabes cuál es el legado para la próxima generación y las marcas que ustedes le dejaron al campamento. Totalmente. Y que el campamento ya, estoy segura, que dejó en todos ustedes. Este invierno y en verano, con 2 grupos de chicos distintos, de hacer una actividad donde toda esta historia de cómo se iba en tren, quiénes cocinaban, le pedí a Cami Seide que me la cuenten audios. Y era muy lindo, la verdad, la reacción de los chicos. Capaz, ojalá la tengan ustedes en su casa, de descubrir, wow, esto era en 1963, se hacía así, iban en tren y nada, yo tuve esa reacción cuando le pedí que me cuente estas cosas y es hermoso. Pasaron todos los años, 80 años ya, y nada, se hacía cosas distintas, muchas cosas quedaron iguales y es hermoso. Y nada, mi reacción, ojalá que sea su reacción, de que la cantidad de años que no dimensionamos que tiene este lugar y que seguimos teniéndolo y disfrutándolo. Es como dice la canción, ¿no? Que a través de los años es otra la gente, pero Macabilandia se sigue sintiendo igual desde el primer año por los relatos. O sea, yo no sé cómo lo vivieron ellos en su momento, no sé cómo lo viven ahora, estuve en el medio, pero que escuches hablar de Macabilandia
primero lo vas a ver y lo vas a sentir como se me pone a mí ahora la piel de gallina, y te hablan todos de lo mismo. Y como decía acá mi tío, o sea, no es el lugar, es la gente que hace a Macabilandia y la Macabilandia que hace a la gente. Y la vivencia. Yo conozco gente que va, ¿y esto es Macabilandia? Claro, hay que haberlo vivido, si no, no lo sentís. Y con tus amigos, con tus pares, con esa circunstancia, todos juntos en ese mismo momento, en ese mismo lugar. Uno cuando vuelve solo siente como hasta un poco de vacío, ¿no? Como Sí, me sí. faltan todos ellos. La capacidad en el mundo en el que vivimos, yo creo que esto es lo que tenemos que valorar. Y por eso la emoción, la capacidad de la permanencia de algunos valores y de algunas ideas, peinando canas. Yo porque me tiño, pero Sí, yo también. Tengo una pequeña vivencia para contar. estaría igual, pero la posibilidad de la transmisión, del sostener valores, de aceptar los cambios, y no porque haya cambios las cosas dejan de funcionar ni de ser útiles. Quizás hay cosas que se cuidan de otra manera, cambiaron los paradigmas, cambiaron las necesidades, los desafíos, y sin embargo estamos todos acá hablando de los mismos olores, de los mismos sabores, nos lleva a los mismos lugares, y bueno, y celebro esta posibilidad de poder compartir con ustedes como familia la posibilidad del recuerdo, pero también de la resignificación en este presente que también tanto nos necesita como judíos, como pueblo judío, para seguir juntos y seguir adelante. Esto fue Y a través de los años, una producción audiovisual de Maccabi. Y vos, Macabilandia, sos parte de mí, sos parte de la idea que queremos seguir. Y a través de los años.